Hola, buenas, bienvenidos una vez más. Esto es el ensayo podcast. Aquí hablamos de arte, hablamos con los artistas y nos gusta entender sobre procesos que tengan que ver con la creación artística que está impactando la ciudad. Y hoy súper contentos porque tenemos un invitado de lujo, así que un aplauso para Felipe Caicedo. Felipe, buenas, bienvenido. Bueno, ¿Cómo va todo? Bienvenido al ensayo. muchas gracias. Tenía muchas ganas de estar en este espacio. Ya había visto que se estaba generando esta conversación y pues bueno, es un orgullo y un agradecimiento muy grande. No, gracias a ti que nos abriste el espacio porque consideramos que eres un artista que está haciendo bastantes propuestas interesantes y queremos saber todo lo que va pasando por ahí. Entonces vamos a comenzar. El día de hoy también nos acompaña nuestra hermosa Carolina Taborda, conocida porque tiene mucha experiencia en Medellín, en el arte, y pues siempre y porque siempre nos aporta un montón de cosas interesantísimas a la discusión, a la conversación. Ni siquiera discusión, es una conversación. Ahorita cuando estábamos como iniciando, le contábamos a Pipe que nuestra intención es hacer un espacio muy tranquilo donde se pueda conversar, así que tú vamos a pasar. Hola Felipe, este es un señor del teatro importante, muy orgullosa de que estés con nosotros, eres hermoso y tus propuestas siempre son preciosas. Y muchas gracias. Para mí también es un orgullo. Sabes, lo admiro mucho. Y a usted, maestro. Bésase. Bueno, Pipe, retomando como la carreta del ensayo, entonces el calentamiento es básicamente un chisme ahí que nos gusta indagar. Todos tenemos diferentes maneras de calentar y nos parece adecuado con esto que es como la metáfora del podcast, que es el ensayo, es el momento de encuentro con los actores. Tú has tenido muchas experiencias en diferentes grupos, diferentes montajes, pero digamos que en tu grupo base, ¿cuáles son esos calentamientos que te gusta realizar? O si hay algo que siempre, digamos, te guste como tocar con algún grupo que estás iniciando, ¿hay algo ahí que de pronto nos puedas comentar? Bueno, de eso hay dos niveles, creo. Como que hay un primer nivel cuando es profesional. Ahí pues es como un chismecito y es no me gusta hacer el calentamiento a mí. O sea, como que por ejemplo en Anamnésico, Caterina es la que se encarga del calentamiento. En este momento en el montaje de la universidad, que es La Boca, Daniel Otto es la que se encarga del calentamiento. O sea, me gusta como que el calentamiento esté en el interior del mismo elenco, ¿sí? Porque creo que y el elenco es un ecosistema que vive por sí solo y que a veces los directores estorbamos un poquito en esas dinámicas que dentro de un elenco se generan. Entonces, Bueno, ¿y cómo asumís cuando vos sos parte del elenco y te toca calentar? ¿Cómo te tocaba hacer cosas? Bueno, entonces, y la otra, es decir, las dos visiones, como que una es desde ese lugar, pero por ejemplo cuando estoy dando clase, o digamos como otro tipo de procesos que no es creativo y me toca a mí asumir el calentamiento, pues tengo como mamita de que escrituro, pues como entre María, en otras cosas, entonces tengo como esas dos relaciones. Y cuando estoy en calentamiento, pues bueno, antes, digamos, cuando hicimos Alixio, bueno, yo he sido flojito para el cuerpo, y no tanto, y flojito físicamente, pero también como que el cuerpo no ha sido mi pregunta, o como que esta cosa del cuerpo hiper llevado al extremo tampoco ha sido como mi foco, ¿sí? Entonces, el calentamiento es muy maleable, como que me los disfruto cuando los hacemos, o los... Pero no es algo que te trasnocha en el proceso, sino que te vas adaptando. Sí, yo creo que cada obra y cada proceso también va requiriendo sus formas de entrar, no siempre... Con Mario estábamos hablando de caminar por el espacio, Sí. que es un chiste bastante recurrente, pero que casi siempre nos toca. ¿Cómo te digo, Carlos, como caminando por el espacio? Muy bien, yo he caminado por el espacio desde que tengo 11 años y todavía camino por el espacio. Sí, es que, sí, yo siento que ese momento previo es importante. Lo que digo es que no siempre, a veces una conversación es una manera de entrar a un ensayo, pues no, pero como la escuela nuestra, la Universidad de Antioquia, es muy física, uno siente que solo sudando puede ingresar a la escena. Creo que también hay otras formas de Bueno, hagamos aquí un paréntesis que me parece interesante eso que tocas, porque en la academia siempre nos hablan de la preexpresividad, ¿cierto? Cómo uno tiene que entrar. Y bueno, se vuelve eso que tú dices, que todos tenemos que estar sudando con la vena brotada y si no, no hay un previo realmente. ¿Cómo asumir vos esa preexpresividad? ¿También se puede hacer en un trabajo de mesa, por ejemplo? Sí, yo creo que se puede hacer en una conversación, en un trabajo de mesa, en una meditación, sí, o sea, también hay una vuelta.
preexpresiva del alma. Siento que no solo es físico, sino que también hay otras maneras de concentración, quizás. Sí, hay procesos, por ejemplo, hay una obra de Amnesio que es Violencia, que tenemos el ritual es de bailar, o sea, ponemos un disco que nos gusta mucho, pero comenzamos cada uno en su cosa y eso nos entra en una conexión tremenda, que es distinto a tu Y no es todas las músicas, es ya es lo que tienen las... Siempre es el disco Aguas de Pelota Chico y ahí nos entramos, o sea, ya la quinta canción ya estamos en donde tenemos que estar, entonces... Pipe, yo quiero volver a tus palabras y quiero que profundicemos el elenco es un ecosistema. Sí. Explícame qué es eso y qué tiene que ver el director en ese ecosistema. Bueno, sí, primero el director está fuera de la escena. Yo creo que eso es lo primero que uno tiene que reconocer como director. O sea, que eso allá adentro tiene unas lógicas que uno desconoce, porque también hemos ido a actores y actrices y sabemos que dentro de la escena uno es el tejido que está de alguna forma unificando un montón de elementos como iluminación, como sonido, como escenografía, como vestuario, y uno encuentra con sus compañeros de escena adentro las maneras de ese tejido, ¿cierto? Que muchas veces el director ni enterado está de quién es el que le pasa el cuchillo al otro en la escena, ni quién es el que le ayuda a peinarle al otro, a ponerle el vestuario en la escena. Entonces eso va generando unas dinámicas interiores que es muy importante respetar y tomar distancia de ellos, ¿sí? Porque eso pertenece a esa intimidad del actor, en donde el director no tiene quizás ahí, para mí, cabida, pues como que hay que respetar mucho eso que ya saben. Antes, cuando hablo de ecosistema, hablo de todas esas microrelaciones que se van armando y tejiendo y que finalmente es lo que van construyendo y tejiendo en el fondo lo que sustenta una obra, que es el elenco y esa relación del elenco. Y sabemos de obras que se han dañado porque los ecosistemas, pues es una obra maravillosa, pero donde ese ecosistema no está funcionando, y ahí se cae de alguna forma la propuesta. Entonces yo creo que ese tejido del ecosistema es súper importante. Yo les digo mucho a los chicos de la universidad, almuercen juntos. O sea, no necesitamos ser amigos, pero hay que crear unos ecosistemas, tengan chistes internos que otros no sepan. O sea, ese secreto, ese misterio que ellos logran tener allá adentro, creo que sustenta y solventa muchísimo lo que es la energía de una obra. Entonces a eso me refiero con ecosistemas, las micro relaciones que hay adentro. Eso me parece interesante, puesto que, por ejemplo, hay muchas visiones de esa cuestión del ecosistema, pero yo también considero, estoy como entre tu respuesta y la de Mario, que Mario nos decía que también es muy, hay que estar muy pilas en usar ese umbral también, como de lo personal, Ajá. y lo, digamos, lo que puede desenvolver a través de esas cosas, pero yo sí estoy muy de acuerdo con que cuando uno construye o crea algo con alguien, indudablemente el vínculo no es el mismo, es una cosa diferente, entonces chévere. Y una cosa también importante, sí, yo por ejemplo sí soy muy partidario de que ese límite hay que cruzarlo, pero no para la invasión, sino de alguna forma para el cuidado también, ¿sí? O sea, vos tenés que saber que tu compañera está endulzada. Sí, o sea, vos lo tenés que saber porque en esa medida no le estás diciendo a la parcera que porque no está alegre en el ensayo y porque no está respondiendo bien, ¿cierto? Tenés que saber que aquel tiene una fractura de rodilla, porque entonces no le vas a exigir que se tire del andamio. O sea, como que ese conocimiento de lo que el otro es y en lo que el otro está, yo siempre lo invito es desde el cuidado, o sea, porque a veces atropellamos desde ese desconocimiento. Entonces a la pelada que está deprimida porque ya terminó con el novio, le vamos en el camino y le digo, yo quiero tu energía, ¿y dónde está tu energía? Y es como, vení, para un momentico, Claro. que por la mañana No podemos olvidar la mamá, o sea, no podemos omitir eso, y eso hace parte, te digo, del ecosistema. O sea, si sabes el otro en qué está, sabes también en el otro cómo trabajar, y precisamente si sabes que él está deprimido, quizás no empujarlo tanto, va a servir a que ese actor en la función por la noche esté más tranquilo y pueda dar una mejor función. Hombre, trabajamos con humanidades. Exacto. Cierto, no se nos puede olvidar que el principal insumo de esto son los humanos, somos humanos, llenos de emociones, llenos de momentos y todos con vidas en particular, llenos de experiencias muy distintas. Y yo creo que de todas maneras uno sí se acompaña, ¿cierto? Y los grandes amigos que yo en lo personal he tenido me los ha dado el teatro, ¿cierto? Porque no, aquí la tengo con mucha experiencia. Pipe, ahora sí, regresando a tus inicios, ¿cómo es tu historia? ¿Cómo iniciaste tú en las artes escénicas? ¿Cómo de qué lado te pegó esa vuelta? Vea, yo tengo una anécdota que es la único recuerdo que tengo, pero y luego lo logré explicar. Es que tiene como dos sensaciones. Yo iba con mi tío por la Casa de la Cultura de Envigado, que es muy linda y que tiene un arco al... No, ¿quiere? No, la de Envigado es Madrid Restrepo, Sí. que es
es allí. Muy cerquita al éxito, Sí, ¿cierto? por el éxito. Y yo iba con él, o sea, mi recuerdo es que yo iba con él y yo le dije, yo quiero estudiar teatro ahí. Yo no recuerdo porque yo sabía que era teatro, yo no tengo memoria de, O sea, no un referente, algo No. que te invitaron. yo no lo recuerdo, o sea, pero era un niño de 9 años. Pero sí debe, yo creo que sí hay, pero no lo recuerdo. O no lo recuerdo. Sí. Ahorita la contar la segunda Sí. parte. Sí, bueno, ¿qué? Una segunda, una revisar. Ah, espere. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Espere. Aquí le metemos a todos. Yo le dije, quiero estudiar, él me entró, me inscribió, yo empecé teatro y yo desde eso no he parado, o sea, yo no he parado un solo día de teatro desde mis 9 años. En el 2016 me enteré que mi bisabuelo era teatrero, No. hacía sainete. Entonces yo dije, bueno, porque mi familia negada con las artes, no hay un músico, no hay un solo nada, o sea, no hay artista. Y yo, Donde uno se pregunta de dónde proviene la ¿de vena. dónde carajos? Y yo de dónde tenía el teatro ahí, o sea, porque pues estaba ahí. Cuando supe eso, ya muy grande, o sea, desde hace nada, yo dije, este parcero fue el de fue la decisión también, porque para mí esto ha sido una vocación, o sea, es como, ¿Dónde hacías sainete? él hacía sainete, él era el director del sainete de Envigado, acá en el sainete de Envigado, que fue supremamente importante. De hecho, entonces, me di cuenta es porque Miguel Cañas, que desde el Festival de Teatro, como en una investigación del sainete, mi abuela, que en este momento tiene 86 años, se sabía todo el texto de memoria, la hija de él. Entonces con ellos entraron a investigar el sainete con ellos y de hecho hicieron una versión del sainete con los abuelos de mi barrio, de Uribe Ángel, que es allí. Y yo ahí entendí, esta decisión de ese niñito seguramente tuvo que ver con el Bueno, entonces ahí hay una cuestión del patrimonio que te devino. Yo Y ahí empezaste ese recorrido. ¿Cómo fue este pastel de espada, esa etapa, o cómo ibas pasando de un momento a otro en las artes escénicas? Bueno, vea, pues eso fue muy lindo además porque yo me metí a teatro y era un sábado, vea, pues eran los sábados a las 10 de la mañana y yo estaba también en natación los sábados a las 10 de la mañana y yo pequeñito era mucho más gordito, o sea, era una bolita y a mí me daba pena ir a natación porque era muy gordito y no me gustaba quitarme la camisa, nada. Entonces cuando apareció teatro yo le dije a mi mamá, es que teatro o natación y yo teatro. Ahí elegí teatro de una, entonces me quedé Claro ahí. que ahí también se tomó la ropa, ya después de Total, eso de anécdota, pero yo nunca en la universidad no cambiaba en el salón. Wow. Yo iba hasta el baño de bodega a cambiarme. Bueno, Sí, pero es que el baño bodega era más Bueno. chévere, era más chévere. Nos vemos. Ese baño es chévere, pues tiene duchita y tal, Sí. entonces... Entonces sí, claro, fue ahí una relación, pero y empecé ahí en Casa de la Cultura, ahí estuve mucho rato, como hasta, eso fue 99, estuve como hasta el 2001, de ahí le pasé a la Débora, camellé en la Débora con los Anqueros, ya a lo que hacían de los semilleros de la de Antioquia, luego pasé a la carrera, y bueno, y ahí... Indudablemente más para un solo día. No, ni un solo día, ni un... Y bueno, ¿cómo te ves? O sea, si puedes hacer como una retrospectiva de eso, ¿estás completamente satisfecho? ¿Cuál es tu percepción de eso? ¿Qué te gustaría, digamos, empezar a visualizar en el arte? Porque yo sé que debes hacer, o debes haber tenido la oportunidad de hacer muchas cosas diferentes, diversas, Sí. ¿cierto? Vea, por ejemplo, yo no sé ya Carolina, pero yo estoy como en una crisis, o sea, como que entré en la crisis como es los 37. Sí. Y es la pregunta como, mira, yo qué más sé hacer, y yo no sé hacer más nada. O sea, Perdón. realmente yo no he hecho nada más en la vida, o sea, nada. Empecé a, pues, intenté bailar, he estado en clases de danza, pero yo como que reconozco a otra gente que hago teatro, pero tengo otra cosa, tengo otro trabajo, he trabajado en esto. No, o sea, sí, literal, y he estado en ese pensamiento porque yo digo, si a mí me quitan hoy el teatro, yo no sabría qué más hacer, o sea, literalmente no sabría. Entonces, un poquito estoy en esa pregunta, en ese cuestionamiento también, porque eso también de alguna forma permite movilizar. Sí. ¿Cuántas vidas has reencarnado ahí? ¿Cuántos personajes más o menos les has dado vida, Pipe? Es que no, tampoco han sido muchos, yo he estado mucho tiempo desde la dirección también, por eso es, o sea, yo no he tenido la cosa del panadero de yo no nada, siempre he estado desde afuera o desde la ausencia también desde muy jovencito. Entonces bueno, es por ahí también como la pregunta en este momento, como aparte del teatro, ¿qué más hay? Bueno, hablemos de esa transformación, ¿cierto? Hay una transformación personal. Y esa que tiene que ver con la instancia del actor que se transforma un poco más en director y adquiere ya pues todo lo que se necesita para estar en la observación de la escena, en la corrección, en la depuración. ¿Cómo se te da a vos ese cambio? ¿Cómo pasa naturalmente? Hito.
Bueno, ese brinco se da muy. Yo siempre culpo a los de Alzate de eso. Siempre, siempre, siempre. Y cuando yo estaba en prepa ya estaba montando feria. No sé si se acuerdan de la Claro. de Como feria, David y de Julián Meneses. Julián Meneses, perdón, Julián también. Claro. Como que no. Debe tener una estatua allá en internet. esa experiencia fue donde Cuando estaba la capilla, existía en ese tiempo la capilla, Sí, claro. era el espacio donde se hacían los montajes en la universidad, y Luz estaba montando, y yo salía de prepa y me iba para la capilla a escucharla dirigir. O sea, me gustaba mucho y almorzaba ahí parchado al lado de la capilla, y yo escuchar a Luz Dari dirigir y fue todo un semestre. Yo recuerdo también muy lindo que cuando vi la obra fue muy especial, porque yo no veía, no solo escuchaba lo que ella les decía, como ella les invitaba en la escena, y cuando vi la obra fue como, ay, sí, porque yo iba construyendo otra en la cabeza y ella pues había tenido otra. Entonces ahí fue para mí como la primera clavecita, y luego cuando vi clase con ella, que hice montaje con Luz Dari y me mostré Caricias, yo no me le despegaba. O sea, incluso cuando montaban escenas que no eran mi escena, yo iba a ensayo y yo me le parchaba a Luz Dari al lado todo el montaje, yo estuve al lado escuchándola, aprendiéndole. Yo digo que Luz Dari fue mi escuela de dirección todo el tiempo, tanto en la experiencia como en el verlo. A mí la puesta de Luz Dari me seduce mucho. ¿Cuál es la obra que más quieres de las tuyas? De las mías, Sí. está claro. Acá vamos a contar, ¿cierto? A ver, no, me lo voy a responder honestamente, no, ya vamos a hablar en los gatos, por dos razones muy importantes. Una, porque fue como el primer proceso en el que yo sentí que estaba haciendo mi teatro, o sea, como, porque yo hice Anamnésico, además creció con mi carrera. O sea, yo empecé Anamnésico en 2006 cuando estaba en prepa, y fue creciendo a medida que, entonces, literalmente cada primera hora, las primeras horas de Anamnésico eran una copia de lo que yo estuviera viendo. O sea, yo estaba en clase con el mono y Ofelia era animales, era una cosa así. Entonces yo luego mi clase con Beatriz Prada y Blancanieves era el puro Lecoq. Siempre yo siento que iba repitiendo en las obras lo que yo iba viendo en la universidad. Y creo que Iracundos fue como la primera en donde yo me despegué un poquito de esa visión de la universidad. Me encontré con Oscar González, que fue como nuestro profesor literario, y con Oscar siento que yo encontré la forma de hacer teatro con Anamnesia. Eso fue en 2013. Y porque fue también la obra con la que yo comencé a emigrar a Medellín. Porque nosotros pues somos de Envigado, Anamnésico nació en Envigado, y pues como que todo nuestro movimiento era en Envigado. E Iracundos fue como la primera que empezó a darnos espacios en las salas de Medellín, que generó conversación en Medellín frente a lo que estábamos haciendo. Entonces la quiero mucho por eso, porque fue para mí un corte de ese primer Anamnésico y a lo que ya a encontrar. yo siento que estoy encontrando como director y como grupo también. ¿Y cuál es tu actor más querido? La actriz Carolina Herrera. No, Lo pero siguiente es publicidad. y Juan David. Ven, pero antes de seguir con eso que está muy chévere, antes de que Carolina nos siga poniendo el conflicto de cuál es el favorito de Ajá, está muy bueno, eso casi nunca lo preguntaría, está bueno. Ella porque no es jugador de Inglaterra. Cierto que sí, yo no me El jurado de los grandes a los amos. Eres la mejor jugador. que ahorita que decías eso de Dari, Esta vez no, que Felipe Álvarez es un torcido. Esto no vaya nada. este capítulo está muy miedoso, muy miedoso. Ha volado de todo aquí en 20 minutos que llevamos. Oiga, Felipe, ahorita que estabas hablando de Dari me parece muy, o sea, como que también me uno ese punto de vista. Ver a Luz Dari dirigir es una cosa muy especial porque ella le pone mucho cuidado a uno cuando, o sea, no hay nada más bueno que uno lo mire, quiero decir, cuando estás actuando eso es fundamental. Y valga aquí la cuña, ella sí que te mira, ella sí que te observa. Y lo que te dice, uno sabe que siempre va muy enfocado a algo que está muy bien. Así que cuando uno tiene esa posibilidad, la mayoría nos abrimos de patas y queremos que ella que nos diga de todo. Sí. Lo tenemos en esa experiencia donde pudimos compartir escena en la Alicia, que éramos tantos, un elenco tan grande, tan diverso, y era fantástico, ¿cierto? Porque había un ecosistema muy especial. ¿De dónde viene el anamnésico? Anamnésico. Bueno, no, en esa, cuando empezamos éramos niños de 17 años, cuando comenzamos Anamnésico, de la química, todos nos vamos a llamar. Entonces dijimos, como traigamos nombres. Y una chica, Lizeth Barrera,
trajo Anamnesis. Y como, pues es el nombre menos comercial de la existencia, pues o sea, no hay volantes, nos pongan bien, es amnesia, es de peor. Pero ya lo dije, ya nos digo, como, y eso es de Platón, es un término de Platón, Sí, la claro. anamnesis, que es el reto que recuerda el alma cuando entra un nuevo cuerpo, o sea, es lo que no se olvida, es lo que tu alma en todo el trasegar de esas reencarnaciones no olvida. Y a mí eso me pareció esencial, me pareció, y que sentía que el teatro era eso. El teatro es lo que la humanidad no ha olvidado desde sus principios más principios y que permanece vivo, ¿sí? Entonces me parecía como que me gustó más el significado que el nombre, Sí. pero había que ponerle el nombre y fue Anamnésico y creo que ha sido un muy buen camino de encontrar la relación del mundo con ese nombre también, pues creo que se ha hecho más fácil pronunciarlo a medida que pasa el tiempo. No, y han logrado que, digamos, esa palabra vuelva a tener un lustre, porque pues es una palabra muy bella, pero no muy habitual. ¿Cierto? Uno la encuentra en unos círculos muy académicos, en la universidad, ciertas cosas, y claro, allí uno entiende esa sensación, y ahí es muy chévere entender tu explicación y por qué se quedan con esa cuestión de anamnésico. Ahora, ¿cómo ves tú digamos, el proyecto de anamnésico? Esa cuestión que ha propuesto tu grupo y tú encabezan. Ay, ay. Muy profunda, pero no, o sea, todo Sí, tranqui. no, pues es que ese es como mi lugar, yo siempre he dicho, o sea, como anamnésico, y celebro mucho cada vez que alguien arma combo porque es como la patria de uno, ¿no? Pues son sus leyes, son sus formas, son sus maneras, son sus dramaturgias, son sus puestas en escena, y yo creo que para el teatro, pues para quienes hacemos teatro, como que la libertad siempre es la bandera, ¿no? Pues yo siento que también, o para mí lo ha sido, ¿cierto? Desde muy chiqui, como la bandera, y yo creo que tener grupo es tener libertad, ¿cierto? Es tener libertad en muchos tipos de relaciones, y más esta postura que tiene Anamnesis, que es lo colectivo, ¿cierto? Entonces es desyugar de la idea de director, desyugar de un montón de ideas, que siento que ese encuentro de lo colectivo pues también se ha vuelto como un espacio también de vida que para mí es vital. O sea, yo se lo digo mucho a las chicas, es como después de esos días terribles que uno tiene, clase 8 de la mañana y de todo un día estresado, para mí es un oasis que sean las 8:30 de la noche y llegan anamnésicos. Sí, a veces hay ensayos en que nos dedicamos a chismear, o sea, que no hay ni siquiera ensayo, porque como que todos llegamos con la necesidad de contar el chisme, de contar la tusa, de contar en lo que estamos, hablando de ese ecosistema, y para mí eso es lo más valioso, o sea, como que siento que ese ha sido lo que Anamnésico se ha convertido también en mi vida, o sea, no solo un espacio de la creación, que también lo es, también un espacio de la investigación, un espacio de la libertad creativa, sí, porque es lo más escaso cuando estás en un grupo, estás haciendo la obra de la estética del director, cuando estás en la universidad estás haciendo y trabajando bajo la estética, la mirada de los docentes que tienen, entonces como que creativamente el único espacio en donde uno puede ir es su grupo, ¿cierto? Entonces, primero que todo, eso, Anamnésico se ha vuelto ese espacio de libertad, y eso ha generado también entonces que sea también un lugar de aprendizaje, ¿sí? Porque es donde uno investiga, donde yo siento que me doy el tiempo lento de investigar, esos meses de la universidad son 4 meses que uno se ya acabó, ya hay que presentar. También Anamnésico puede ser un año leyendo, puede ser un año y medio en la tranquilidad, es un espacio de eso, de la libertad tanto del tiempo como de la visión, de lo estético. Entonces, creo que eso es lo que hemos ido configurando, o sea, como que miro a ese niño de 17 años y digo, uy, la lograste, porque acá nadie te está mandando, nadie está nada, o sea, estás en tu lugar, en tu patria. ¿Qué tan importante es eso del tiempo ahora que estamos tan afanados por producir? Sí. O sea, que el afán es producir rápido, que el ensayo se tiene que acabar a determinada hora, que no tengo un tiempo para nada, ¿cierto? Sí. Entonces esa producción en masa como del arte empieza a volverse muy molesta, Sí. porque es eso lo que me hace quererte tanto, y es que uno por lo menos siente una propuesta sincera, pensada, no sé si buena o mala, hay unas mejores, hay otras no, ¿cierto? Pero son propuestas que se piensan, que se sienten y que se dan ese tiempo para la creación. Y eso es muy bello, Felipe. Sí, lo que dice el teatro está en eso, el teatro está en ese
en esa lucha con el tiempo, pero con Luz lo decimos mucho y yo lo digo, es hay que estar en el contagio. Yo no renuncio a esa forma, yo creo que hay formas de contagiar y lo vivo un poco a veces con los estudiantes, y es como, quedarse una horita, y uno va como contagiando esa cosa de pero el ensayo, además también me parece muy complejo que un ensayo de teatro tenga hora final, o sea, como estás ahí en la cosa de a las 11 ya, me tengo que ir. A mí me parece muy complejo que un ensayo de teatro tenga hora final, pero creo que hay que invitar al contagio, con los que decíamos, como esos momentos en que uno no sabía, que uno entraba a la luz del día y salía del salón en la noche, o sea, sí, el teatro tiene otro tiempo, pero creo que se puede lograr como jugando. Pero Hernández, si pensa ya 8:30 de la noche, cuando todo el mundo ya terminó de trabajar, cuando usted ya terminó sus citas, cuando usted terminó su cosa, y nos podemos ir 12, 1 de la mañana en el ensayo, porque también es verdad, hay que comer, hay que trabajar, hay que dar clases, hay que ir a hacer lo que haya que hacer. Entonces hay que abrir al teatro otro tipo de espacios donde pueda irse uno en la calma. Entonces, por ejemplo, esa es una estrategia, ensayar en la noche, así que uno ya esté descargadito, tranquilo, que no haya afán de salir. También tener moto, claro, pues para poder no estar pendiente del metro, porque el metro también es pero una boba. Sí, Eso sí, también, por favor. me parece válido, me parece válido. Sí, o sea, es encontrar todas las estrategias para que el teatro no se afane. En el mata hay una frase muy bella, como un espectador con prisa es un enemigo del teatro. Sí. Yo les digo a ellos, si eso es un espectador con prisa, usted me que es un actor con prisa. Ya, O sea, no, ya eso es una... Hay que cuidar mucho el afán, hay que cuidar mucho el afán, que es lo que el mundo nos está proponiendo, y creo que lo puede lograr ir al tiempo lento, ir peleándonos el tiempo lento, ir peleándonos el tiempo lento de lo que más se puede. Sí, y esta es la transgresión más bonita que haces, Felipe. Muchas gracias por eso. Con amor. ya bésense, por favor, porque eso se está poniendo, me he dicho, ya una tiradera de corazón de un lado para el otro. Pero, Pipe, eso que dices me parece que tiene mucha verdad, y entiendo también desde la posición, obviamente, desde la compañía también. Uno tiene diferentes dinámicas, pero ahora con tu explicación creo que cobra más sentido esa cuestión de la noción del ecosistema, ¿cierto? Porque claro, cuando hay pasión, el ensayo no es un sacrificio, sino precisamente como un lugar para uno poder reposar toda esa energía y llevarla a otros estados. Entonces, me gusta, voy a quedar con eso, y que el ensayo no tenga hora de Pero es cierre. otra cosa, aguanta, que yo les digo mucho a todos, pues con quien he estado yo, mira, esto tiene que ser un noviazgo. Total. A usted no le da pereza ir a donde el novio, ¿no? Y usted, y a veces ensayo largo significa también productivo. A veces uno, con el novio es como, venga, tengo media horita, pues esa media horita es la media horita donde usted está presente en esa media horita antes de irse a trabajar. O sea, es un asunto de la seducción, y ahí entra otra vuelta del ecosistema. O sea, también por eso el ensayo tiene que volverse un lugar parchado para caer. O sea, uno tiene que decir qué rico cuando serán las 8:30 para caer ese ensayo, porque me van a tratar bien, porque voy a parchar bien, porque me van a escuchar, porque me van a cuidar. Porque también si el ensayo es como, yo ya puedo ir al ensayo, ya me van a ir a tratar allá, ya van a hacerme mala cara, ya van... Pero cuando hablamos de esa entidad, ya eso que representan la UNESCO, lo que han logrado instaurar en la ciudad, en la puesta en escena, ¿cómo lograr que no se nos pierda ese enfoque, un poco ese sentido de lo que son ustedes? ¿Cómo se podría lograr preservar esa cuestión, vos crees? Yo creo que Esa transgresión, esa innovación, esa Ese juventud, esa ecosistema. vitalidad, para que sepas que es anamnesis. a ver. Pero me hacen, no sé, yo No. pero me hacen, Aquí estamos filosofando. Me la hacen Entonces, relacionar. es de que no lo tengas ahí Sí. pensado. pero lo relaciono exactamente. Creo que lo único que Anamnésico tiene distinto, pues eso que lo hace distinto para mí en el cabello tiene que ver con el tiempo. O sea, pero absolutamente es porque de eso se desprende un montón de cosas. Entonces se desprende que, por ejemplo, eso, que haya tiempo para dedicarle, en que una semana nos podamos quedar en tu escena, una semana, en que todos estemos yendo en la semana solo a ver tu escena, ¿cierto? Que es distinto, por ejemplo, a lo que es una universidad, que es como en las 10 horas tengo que verte el ejercicio a ti, entonces un pedito contigo, un pedito, no alcancé a verte a ti, bueno, mañana te veo a vos, ese no se vio hasta la otra. Entonces, claro, comienza lo que Caro decía de una rapidez en la creación,
que es muy compleja y eso es muy antiproducente. Primero, para la filigrana, ahí va yendo al lugar. Sí, o sea, nadie crea afán con filigrana. Y la filigrana tiene un tiempo de que ese vestuario puede ¿Oíste volverlo. y cómo se nota realmente, cierto? O sea, Sí, cómo se nota cuando hay detalle, cuidado por el detalle. Eso indudablemente sí. en cualquier cosita te roba. Y eso es Sí, se tiempo, nota. y eso es mucho tiempo, ¿sí? Tiempo incluso, yo lo hablo mucho con la Chandia, que es la careta, pues con la que cambió el vestuario, y es como, si hay que devolverlo, y eso va a tomar una semana, 3 semanas, 4 semanas, y eso hay que esperarlo, ¿sí? O la lectura, por ejemplo, nosotros de verdad hemos estado un año o año y medio solo leyendo, o sea, que llegamos al ensayo, abre el libro y lea, y lea, y lea, y lea. Entonces, eso es la clave, porque es la clave de que la escena pueda quedarte perfecta, el vestuario pueda quedarte perfecto, que si la música hay que devolverla, la puedo devolver porque el estreno no es mañana, sino que lo puedo hacer cuando, porque nos quitamos esa presión que hay que estrenar. No, pues estará cuando la obra pueda estar, o sea, no tenemos el afán. Entonces, quitarle el afán creo que ha sido nuestra clave, ¿Y ¿cierto? tú crees en el concepto de la perfección, Pipe? Es mi gran problema. De hecho, es mi gran sufrimiento, incluso con el mismo anamnésico. O sea, de mis pocos conflictos internos de ecosistema, es porque, de hecho, en ese momento es la reflexión, porque venimos de un viaje, y a mí el error me saca, me molesta, me enoja, me enoja, ¿sí? Incluso si es mío, o sea, incluso si la pista no me entra donde es, a mí la función se me desbarató. Entonces ellas es lo que me hacen el llamado, es como, pucha, el resto fue perfecto, la gente está feliz, nosotros estamos felices, y vos porque Videobeat mostró el letrerito, ya, porque me pongo maluco. Es una cosa que yo no he logrado, como, Pero yo creo que lo como importante es respirar. nombrarla, Pipe. Cuando uno la nombra, Sí, pero sí, ese es mi gran, pero porque yo siento que podríamos pensar no tanto en la perfección, sino en la madurez, tal vez, ¿cierto? Porque pues no he madurado. No. He madurado ni un poquito. me refiero a que las puestas en escena, normalmente cuando llevan cierto tiempo, Sí. van ocurriendo, obvio, pues a quien no le gusta que la obra salga tal cual, Sí, y cuando sale perfecta, pues como tú la consideras o la ves en la cabeza perfecta, eso es como un orgasmo Te voy a teatral. contar una historia muy linda, fue muy boba. Pues voy a contar de Shakira, Sí, porque no había yo- contado antes. De verdad, o sea, eso pasó en Cali. O sea, y fue es que yo no me acuerdo ni siquiera no, eso no fue en Cali, eso fue en el Camilo. Que yo no sé qué fue lo que no entró y yo me maluqué, pero maluqué es que yo dejo de hablarle a la Lita, que es la que maneja el sonido. O sea, yo ya no soy persona y llego a Camerino y recojo mis cosas y me voy. O sea, de verdad es mal, es muy mal. Yo lo sé y es lo que y es el error. Y pues pudo ser niño, pudo ser que la luz no me entró. Y a mí eso se me desconfigura y eso me pasa también en la relación, o sea, todo. Si el novio llega tardecito, O ya que le damos al point. era una cosa mía muy fuerte. Y me fui al concierto de Shakira y yo fui a VIP, me madrugué y estoy así en la baranda. Y justo lo tengo en video porque yo grabé un video, ella pues no había, ella estaba apenas organizándose para una cosa y no le subieron la plataforma, o sea, y ella le hace caras, lo tengo grabado, se lo voy a mandar. Y ella le hace caras, Por favor, mándanoslo como suba la plataforma, el man le dice como que no se puede subir y ella hace un gesto como de, ay, como tan, y esa mujer siguió como el Shakira. Y yo dije, si a este una le pasa, yo lo voy a estar quemando porque a mí me prende una luz en el Y camino. bueno, Shakira también es bien perfeccionista. Sí, sí, Pero pues total. uno tampoco puede dejar, porque Pero- a Shakira le pase que le pase a uno. No. Pero sí, y lo que me reclaman mucho las chicas de México es hermoso, es como, baby, elegiste el arte que depende del instante, del presente, del error, del fallo, de la vida, de un montón de cosas. Y creo que ese es, Y bueno, hubiera quedado mejor la arquitectura en ese. sí, esa es la gran cosa, o sea, elegí lo que vive del error, Del error. del fallo, de... Bueno, y no te pasó, Pipe, también esa manera de, bueno, uno tiene tantas experiencias tan diversas en el teatro y tantas que tienen que ver con errores y fallos, ¿cierto? Sí, Yo cuando doy clases siempre a los chicos y sobre todo estos que están como iniciando el trayecto teatral, siempre les hablo que para mí el error es una cosa que si a usted le pasa, no la retiña, no la cuenta, no la evidencia. Porque yo creo que ese es el gran problema del error. A veces el error también puede ser un cultivo de cosas interesantes y cuando nos ponemos malucos en ese mismo sentido, el público puede verlo en la interpretación
y pasa, ¿cierto? O sea, no te estoy diciendo que a mí no me da vergüenza en el momento, es algo. Y es ¿Cómo vas con eso del ego, Pipe? ¿Cómo sentís que el ego, o cuál es el rol del ego en el artista, según tu posición o tu perspectiva? A ver, el ego. No, yo siento que si se sabe cabalgar es muy importante, ¿cierto? O sea, porque de alguna forma es también lo que sostiene la dignidad, ¿cierto? El ego es también lo que te sostiene tu lugar en el mundo, ¿sabes? Que tú tienes un lugar en el mundo, que tú tienes una voz en el mundo y que de alguna forma eso hay que hacerlo respetar, ¿cierto? Con todos los cuidados que eso requiera, pero no lo niego, o sea, creo que el orgullo, creo que esta cosa que... Yo siento que hasta el carácter. Sí, total, o sea, es como soy en el mundo, ¿cierto? El ego como que te ayuda a decir, soy en el mundo, solo que también hay que recordar que hay otros en el mundo. Sí, claro. Porque cuando eso logra equilibrarse, el ego es lindo, ¿sí? Yo le digo a los chicos, yo digo, es que si hay 14 que se quieren mostrar en la obra como, o sea, si hay 14 en el ímpetu de querer ser en el mundo, pues la energía de una obra crece, ¿sí? Y que eso es lo que tienen las actrices, por ejemplo, como Carolina, que es hermoso, o sea, es como el ímpetu de una actriz que sabe, que agradece, uno agradece el ímpetu de quien sabe que es. Pero yo no le tengo, pues no le tengo recelo al ego, siento que desde ese lugar es muy lindo. Me complica cuando es un ego que atropella al otro, ¿sí? Claro. O sea, que necesito atropellar al otro para darme paso, o que sí, ahí me parece que es muy complejo. Pero el ego que sabe bailar con el otro ego, eso no hay cosa más deliciosa que ver dos egos danzando, que ver dos egos siendo y en el poder, Teniendo sinergia. sinergia y construyendo. Es que siento que también, y volvemos a Shakira, o sea, yo creo que es el ego lo que ha llevado a esa mujer saber qué es y saber qué pudo ser en la vida, es lo que de alguna forma la ha llevado hasta donde está. Y si uno revisa pues, la historia del teatro, por ejemplo, en la ciudad, quién era Freidel, o sea, quiénes han sido los grandes de nuestro teatro, y es gente que se dio su lugar, ¿sí? Total. Porque además estamos en un medio que no te quiere dar el lugar, o sea, Total, total. entonces, baby, si uno no te lo da, Nadie te lo da. nadie lo va a dar, entonces hay que hacerse el lugar y hacerlo con la dignidad Claro. que eso que llamamos ego también nos da. Pero también con el trabajo, creo. Sí, Porque un ego sin trabajo es peligroso. sí, sí, total. Es que como llamaría eso otro, yo no sé, pues como Yo siento que se llama descaro, pues no, ya el que pues ya el que no trabaje pues y se crea es descaro. sí. Y hablando ¿No? de trabajo, cuéntanos de tu estreno. Del estreno ya, bueno, la boca. La boca. Bueno, tenemos ahí un ejercicio interesante, es lo que veíamos en la información que nos compartes y en redes. Ahí hay una coproducción o Sí. un equipo conformado como para encaminar este proyecto. Primero, antes de empezar a tocar el tema de esta nueva producción que ya ahorita nos van a contar fechas y toda la presión, ¿cómo inicia esto de la boca? Este experimento que la verdad es bien sugestivo. O sea, me gusta cuando son una sola palabra y va lo que es. Además hay como cierta metáfora con los dientes, ¿no? Sí, bueno, a ver. Bueno, la boca es montaje. Yo creo que para nosotros que hemos estado en la universidad, el montaje es El montaje. el montaje, como la llegada, ¿cierto? Entonces, primero me enfrentes a eso. Yo les digo mucho a los pelados y a las peladas, y es como, sé la ilusión que hay. Pues sé la ilusión que hay de llegar a este punto, y de alguna forma ese fue mi mayor compromiso con ellos, como voy a trabajar por su ilusión, y mi compromiso absoluto era por su ilusión, o sea, porque sé lo que significa salir con un buen montaje o con un mal montaje de la Universidad de Antioquia, porque también sabemos que es la marca, no es como la marca con la que uno Vive toda la se vida. va, la de expulsados, la de tal cosa, la de tal cosa, la de tal cosa, ellos serán la boca de acá, en el medio del y en todo. Entonces, primero era eso, y cuando pensé en eso, sí, o sea, pensé en muchas preguntas políticas frente al contexto de universidad. Primero,
pensar que debía ser una dramaturgia local, ¿cierto? Que ese montaje poco le ha dado espacio a las dramaturgias locales. Total, ahí pega más, es como autores muy clásicos. Sí, hay actores, hay Shakespeare, hay Chekhov, hay Sarah Kane. Que está genial, pero qué bueno Sí, darle otra que está oportunidad. muy bien, pero claro, ese momento culmen que es muy visual en la ciudad, Importante sí, e también. importante, sentía yo que merecía que una voz local estuviese, ¿sí? Y que fuese también una voz nuestra, ¿cierto? Entonces invitamos a Mateo Rendón, que es un chico que en este momento está escribiendo dramaturgia, se está fogueando en dramaturgia, director de La Parla, y consideraba que incluso ni siquiera montar un texto de él, sino que le escribieron un texto original para ese montaje, ¿sí? Entonces que también de alguna forma es en este montaje que ahora en la U se llama investigación-creación, fuera realmente una investigación. Entonces con lo que llegué a ellos fue con una pregunta, ¿cierto? Un tema que era el extractivismo de la memoria, que a mí era una cosa que me movía mucho y que me está moviendo mucho en el momento, en lo que está pasando como país, que estamos en todo este tema de la posverdad. Ahora Teja que usted habla, Obra que usted habla, tiene que ver con el conflicto con las víctimas, con la memoria, con el conflicto con las víctimas, con la memoria, y todo para mí en el arte se está organizando estratégicamente desde el capitalismo. Después de meter ya un desaparecido a la obra para que eso pase la beca de creación de la alcaldía o del ministerio, ¿sí? Entonces sentía que todo el estamento gubernamental y creativo en la ciudad y en el país, de hecho, pues hace poco estuvo el escándalo de Petra con la JEP y la obra de mantener el juicio. Pero yo nunca entendí el escándalo porque cuando vieron, o sea, mostraron como los rubros, no había Era nada de los dos. poquito. Sí, es que era realmente una coproducción y ellos lo habían claro. vendido. Ay, no es tan lindo. Entonces un poquito, Saludos para Saludos para Pedro. Fabio, por favor. entonces un poquito la obra preguntaba eso, y pues eso pensando en el arte, pero pensamos en el Grafitour, pensamos en un montón de experiencias que ahora están valiéndose del dolor y de la memoria ajena para capitalizar y espectacularizar eso. Ese fue el tema que llevamos a montar. Entonces, con todos los chicos comenzamos un estudio frente a eso, porque el extractivismo es de alguna forma un término que se empezó a usar después de la Segunda Guerra Mundial, de los campos de concentración, que se empezaron a museilificar. De hecho, hay una frase de Chávez Larios que ya dice: es increíble cómo turistas están haciendo equilibrio y tomándose selfies en los rieles que llevaron los cuerpos de los campos de concentración. Con todo ese insumo le entregamos a Mateo, y Mateo escribe una dramaturgia original para el montaje que se llama La Boca, ¿sí? Entonces La Boca es un colectivo teatral que se gana una beca para montar una obra sobre la memoria en Colombia. Ah, bueno, no, ya, ese spoiler estuvo muy interesante. Ven, Pipe, ¿cómo, digamos, es ese proceso de trabajar en coproducción? No es la primera vez que lo haces. ¿Cómo te ha ido con esas experiencias anteriores? ¿Cómo ha sido, digamos, encontrar esa sinergia en el trabajo con una persona también que está proponiendo de una manera también fuerte y contundente algo para en pro de la escena? Sí, no, me ha ido bien, o sea, como que las experiencias, por ejemplo, con Pedro Och, que también dirigí con ella, esto que estamos haciendo con Mateo, por lo mismo, porque siempre lo presento como un espacio de libertad, o sea, es como, también, por ejemplo, me ha ido muy bien con los roomies, o sea, yo he estado con más de 6 roomies y yo no he tenido, o sea, yo escucho experiencias con roomies y digo, pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Yo no he tenido Necesitas tu experiencia negativa. ni una pelea pues con una toalla o sea, ya llevo 7 años y no, y es lo mismo. Yo creo que viene a ser lo mismo, o sea, porque no llegas a generar reglas, es lo primero que yo quito de todo proceso, o sea, como las reglas, ¿sí? Porque creo que es ahí donde empiezan las peleas, como si tú tenías que sacar la basura el lunes y no la sacaste, es donde a mí me incomoda, pero si hay que sacar la basura, Es una pelea de... y nadie la saca, pues nosotros resolvemos que la basura va a estar miércoles y nadie no va por nadie, ¿sí? Entonces, eso es un poquito una respiración en donde ni tú me mandas ni yo te mando, y eso mismo ha pasado en la coproducción, ni Mercedes me mandaba ni yo la mandaba, los dos Es decidíamos. que, ¿sabes cuál creo que ha sido el problema con eso? Que antes, o la manera de ver la coproducción antes tenía que ver una cosa muy Que era pirámide. sí, total. Este es el que manda, este es el que dice, y todos los otros van a veces cosa diferente. Es cuando uno entiende que el que coproduce con vos está creando con vos Sí, y no lo tenés que ver como un rival, sino y eso, Wanda, volvemos a lo mismo, es ecosistema. no, es tiempo. No, es tiempo. Y pasaba, es como
nos tenemos que sentar a los dos decidir a qué vamos a llegar. Y eso puede ser una mañana, 2 mañanas, 3 mañanas. Con los chicos jodemos mucho por eso. O sea, para decir el color de una tabla, yo tengo que mandar foto al coso e encuestica de WhatsApp y esperar a que todos decidan cuál color es el de la tabla. Eso es muy incómodo. Es tiempo. Pero al final tengo a 12 que están satisfechos Y en con línea la con lo tabla. mismo. Y en línea con lo mismo. Yo no estoy tomando decisiones, ni el otro está tomando decisiones, sino que todos tomamos decisiones, pero eso es tiempo. Y eso no conviene, es al tiempo. Claro, ya decidan eso, ya no. Bueno, También te digo para antes de mañana. cerrar un poquito como esa cuestión de la boca, hacernos una invitación como para que la gente tenga ahí fechas, un poquito los sitios, los lugares donde se pueden conseguir las boleterías, ya. Bueno, les invitamos al estreno de La Boca. Nosotros vamos a ir. El estreno de La Boca, otra obra, se llama así, La Boca, otra obra sobre la memoria en Colombia, escrita por Mateo Rendón y con el grupo del 7º semestre de teatro de la Universidad de Antioquia. Estrenamos el próximo jueves 15 de mayo. Vamos a estar 2 semanitas en la Casa del Teatro de Medellín. 7:30 de la noche, las boletas las pueden comprar en el link que va a aparecer acá en pantalla. Ahí lo ponemos. Ahí lo va. Y bueno, muy invitados porque bueno, es un montaje Al menos hecho con mucho amor, eso sí es hecho con indudable. muchísimo amor, hecho con muchísimo compromiso y hecho con la voz. Eso también era muy importante y era que cada uno de los actores y actrices que ahí estuvieran hablaran ellos. Y un poquito Mateo usó el término de calzarles la voz. O sea, él escribió para Carolina, para Juan David, o sea, él incluso me pedía fotos. ¿Quién es este actor? Porque él le escribió el texto a cada uno. Eso también me parecía importante, que no llegaras a replicar un texto que no tenía nada que ver. No, y sabes que eso me parece al menos muy diferencial. Cuando uno ya ha tenido la posibilidad de pasar por ese semestre de proyección que es tan fundamental, cuando uno ya lleva un montón de años en facultad, haciendo un montón de cosas y agarrando la dinámica, pues el ejercicio es interesante, el solo hecho de decir que vos no sos un integrante más, sino que sos un integrante importante que tiene voz dentro, que eso, pues novedoso sí es, novedoso sí es. Por eso digamos rápidamente los nombres de los actores. A ver, yo empiezo. Vamos a empezar por escenas. Entonces empieza Pavel, Susana, Juan David, otra Susana y me falta ahí Juanda. Luego vamos a las mostras que son Guiseno y Danielota. La vereda es Natalia, Brian, Daniel, Valentina y Valentina Mista. Muy bien, mucha mierda para todos, que te vaya muy bien. Esta es una parte muy emocionante. Yo me acuerdo que el previo a presentar el montaje, ese tiempo para el actor, digamos, de los tipos más locos que uno puede concebir en la carrera. Pipe, te vaya muy bien, no sabía. Qué rico poder estar, vamos a hacer todo lo posible por poderte acompañar. Y el proceso, porque ya creo que el solo hecho de tener ese mix, de que el texto sea pensado de esa manera, lo hace muy provocativo también. Haciendo una pequeña reflexión de ciudad, Pipe, ¿cómo ves el arte en Medellín? ¿Cómo lo pillas? Hay una imagen que es de Aturdí, que es la langosta, ¿sí? O sea, la langosta, cuando ya está muy estrecha en su caparazón, lo que hace ella es salirse del caparazón, ¿cierto? O sea, lo rompe, se sale y vuelve a construir un nuevo caparazón. Y yo siento que Medellín está en ese momento. Creo que ya nos estrechamos lo suficiente en esas miradas. Entiendo, estrecharnos. Sí, todo lo que concebíamos como teatro en todas las dimensiones estéticas, relaciones grupales, como que el teatro ya estaba muy estrecho en eso. Yo siento que todo el escándalo del 2020-2021 tiene mucho que ver con eso, o sea, algo estalló. Y después de ese estallido han aparecido otros grupos, otras miradas, otras formas, otros lenguajes también. Entonces creo que estamos en ese tránsito. Y es un momento además muy vulnerable. La langosta también, ahorita lo hablamos con Caro, quizás no son las mejores dramaturgias, no son las mejores, quizás es un momento débil en algunos términos, pero considero que sí hay novedad, ¿cierto? Y esa novedad obviamente va a tener su tiempo de maduración, va a tener el tiempo de maduración. Esto que llamamos las nuevas generaciones, que todavía estamos buscando cuál es la manera
pero siquiera todavía no nos hemos fosilizado, que vamos a fosilizarnos. Yo a veces también digo, en algún momento seremos los viejitos que ya estamos pagados de moda, que ya estamos repitiéndonos, seguramente en algún instante, pero en este momento somos esa célula que todavía se está encontrando y está adaptada. Entonces tengo mucho esa imagen, como que yo ya puedo ver el caparazón y ya podemos ver los caparazones, miradas caparazones, de lenguajes caparazones, dinámicas de grupo caparazón, y estamos viendo esas nuevas langostas surgir. Entonces creo que estamos justo en ese momento de desprendimiento. Muy rico para calentarlas, escondernos, la langosta. Tiempo, colectividad, cuidado del otro, eso es lo que nos deja hoy Felipe. Muchas gracias, otra vez Federico, te admiro mucho, te quiero mucho. Y qué bueno que me hayan invitado a este episodio de Ya a veces Pipe, nada, aquí como cerrando ya de una vez el ensayo, pues te agradezco mucho por tu tiempo, por contarnos, por acercar a las personas que vean este contenido, ya sea por equivocación, por error o porque les apasiona el arte, pues un poquito más allá, a profundidad de la visión de lo que tú estás proponiendo como creador, que eso ya me parece fantástico de por sí. Y pues bueno, muchos buenos augurios aquí y que siga estando el teatro, ya que no saben de hacer nada, pues obviamente ahora el teatro nunca se desaparezca. Una última cosita, y es valorar mucho este espacio, y no es frase de cajón, miren lo importante. Yo nunca me había sentado a hablar con Juan David. Nunca, Y nos conocemos hace muchísimo tiempo y nunca habíamos tenido una conversación. Y a Caro no la veía, no, yo no sé cuándo te vi la última vez, pero fue hace mucho tiempo. Entonces, como lo valioso que esto nos obliga a encontrarnos, pues ya a conversar y a sabernos. Entonces, muchas gracias que exista. Aplauso también, Bueno, muchachos, se nos va agotando el tiempo y miren cómo se va acabando el tiempo cuando no pasa bueno. Para mí me pasaba como 10 minuticos y yo siento que con un tintico nos podíamos quedar otras 2 horas, y vuelvo y digo que voy a aplicar eso de que el ensayo no termina hasta que termina. Oye, Renata Borja, para ustedes un agradecimiento profundo del corazón. Este es el ensayo podcast. Caminamos, seguimos hablando con artistas de todos los lados, y si usted está ahí, por favor no se pierda, porque esto apenas empieza a ponerse muy bueno. Cuídense mucho y nos vemos la próxima. Chao. Chao.